La gente no tiene para alquilar y termina quedándose en una habitación en malas condiciones y después termina cediendo, derrumbándose como es este inmueble. ¿Correcto, Cristian? Es un problema que hay en la ciudad de Buenos Aires, claramente. Es un problema gravísimo el acceso a la vivienda, gravísimo. Mira, el otro día leí un dato que había caído en 10 veces la oferta de viviendas alquiladas. Sí. O sea, creo que había un promedio de 17.000, cayó a 1.700. Una barbaridad. Entonces hay una tendencia que es un problema internacional porque los alquileres diarios tienden a poner un piso de alquiler muy alto, $25 diarios, y entonces eso empieza a actuar como precio estándar, ¿no? Entonces, si no hay una intervención estatal de alguna forma, alquilar se vuelve una quimera absoluta para cualquier trabajador, para cualquier trabajadora, para cualquier persona de clase media. Y encima no podés acceder a la vivienda porque no tenés crédito hipotecario. Y estoy hablando, ¿no?, de quien está en la situación más grave y vulnerable, que son 3.800.000 familias en emergencia habitacional. Entonces, si acá no hay una política de conjunto para resolver el problema de la vivienda, es evidente que las situaciones de vivir en condiciones de estado lamentable de los edificios, como es este caso, ¿no?, donde la familia, si no estaban ahí, ¿dónde iban a ir? En la calle. O sea, no es por voluntad que estaban en un edificio deteriorado, sino porque no tenían acceso a otro lado. Y eso lo ves cada vez más, ¿no? Sí, ahora vamos a analizarlo en qué barrio están. Evidentemente hay una falta de control, ¿no? Bueno, ante los antecedentes, las estadísticas que está presentando Tommy Munareto, que suma Miguel Ponce de León, que ratifica el jefe de bomberos, hay una falta de control de quienes tienen que realizar este tipo de trabajo. Eso es evidente, pero te hago una pregunta, Dani. La gente que vivía ahí, ¿dónde va ahora? No tiene a dónde ir. No tiene a dónde ir. No tiene a dónde ir. Entonces, yo lo que creo es que este hecho vuelve a poner en evidencia la gravedad del problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, pero en todo el país, ¿no? Es un problema, insisto, que afecta a millones de familias y que si no hay una política que cambie esto, va a seguir perpetuándose el modelo de vivienda sin gente y de gente que no puede conseguir la vivienda que mínimamente necesita. Y aclaro algo muy importante, que es que estamos hablando de un derecho constitucional. Porque el derecho a una vivienda digna para todos los que habitamos este país está consagrado constitucionalmente. Y los gobiernos lo niegan, o sea, no hacen nada para que ese derecho se materialice. Y vos ves que esto, que insisto, no es un problema solo nacional, sino internacional, pero agravado localmente, es que hay cero política, cero, para el acceso a la vivienda de las personas. Bueno, pero está el plan Procrear que lanzó el gobierno. Es mínimo. Es mínimo. Para muy pocos. Es mínimo. Mirá, tomando solo la porción de la población que está en emergencia habitacional, donde se incluye los sectores que viven en inquilinatos, que son 3.800.000 familias, yo te doy esa cifra, el gobierno acaba de decir que ha tenido un gran logro con 100.000. Sí. Hace poquito, ¿no? Hace dos semanas, una semana, el presidente entregaba la vivienda. 40 años en ese registro. Y ahí no estamos incluyendo a los sectores que venían alquilando una casa sin esta situación más frágil, más precaria, y que hoy no pueden conseguir un alquiler. Ahora te voy a preguntar a dónde van los chicos que se quedaron sin nada. Insisto, ¿no? esta gravedad, Daniel, porque tenemos que poner en discusión todo este esquema de la especulación inmobiliaria o la renta que se da por el alquiler temporario de la visita internacional a un precio determinado, que hace que el modelo sea vivienda sin gente. O sea, hay construcción de inmuebles, pero en esos inmuebles, gran parte de la población que necesita un inmueble para vivir no puede llegar ni comprando ni alquilando. Entonces, o el Estado compra viviendas para dar un alquiler social, para quienes tengan que alquilar y para vivir, o se construyen nuevas, un impuesto a la vivienda ociosa, pero si acá no se toman medidas drásticas, vamos a tener que el problema de la falta de acceso a la vivienda se va a agravar y obviamente vos vas donde podés. O sea, la parte de la población que vive en situación precaria no va a ser otra cosa que aumentar. Dame un minuto porque ahora te escucho, dale. No, insisto con un tema que si no hay una intervención de algún tipo, esto no va a ser más que agravarse. Acá se muestra la falsedad de que el mercado ordena, ¿no? Que el mercado está provocando esto, que no hay acceso a la vivienda. O hay para muy pocos. Bueno, para muy pocos. Hay para muy pocos. Pero
vos ni comprándola, pues no tenés crédito hipotecario, Sí. ni con programas gubernamentales más o menos amplios, ni la facilidad del alquiler. Entonces hay una situación que se ha agravado mucho, insisto, con esto de los alquileres diarios temporarios, que bueno, que están llevando una situación. Y es negocio para los turistas, ¿no? Viene un turista y el dueño de un departamento prefiere alquilarlo por días en dólares, es mucho más rentable que alquilárselo a una familia argentina que tiene que pagar en pesos. Entonces, esa es la tendencia del mercado. Entonces, si vos no haces algo, el alquiler se vuelve imposible. Sí. Entonces, en este momento estamos en una situación muy crítica porque se han retirado las ofertas de alquiler. Pero eso es, digo, aún para quien puede llegar más o menos a pagar un alquiler mínimamente posible en la situación previa, ¿no? a esto que Ahora se está vamos a grabando repasar, ahora. si te parece. Me querés decir otro tema porque tenemos un último momento. Le pregunto a Cristian, ¿qué hay que hacer con las cuevas, Cristian? Mira, no creo que es el problema central que está ahí, porque operan de distintas maneras en el dólar ilegal y hay otros dólares financieros que si no va ahí. O sea, estamos en una situación de enorme fragilidad porque acá se liquidaron todas las reservas. Sí. Cuando los 3 primeros años de gobierno quedaron alrededor de 48.900 millones de dólares de una balanza comercial positiva. Entonces vos decís, ¿cómo? Si no es que tuvimos malos años, o sea que exportaste menos de lo que importabas, tuviste años muy buenos y sin embargo no te quedó nada. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte se lo dieron como dólar barato para pagar deuda a algunos grandes empresarios y bueno, y se fue. ¿Estás de acuerdo con las medidas que lanzó el gobierno hoy? A ver, el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer para evitar esta situación de corrida porque dejó que se le vayan todos los dólares. Sí. Se le fue. Eso es una responsabilidad política que el gobierno tuvo. Y además es un gobierno que lo que hace es siempre gestos a los que están arriba. Le dio el dólar soja 1, 2 y 3 y aún así los exportadores se sientan en el silo bolsa especulando con una devaluación. ¿Cómo se puede permitir eso? Porque una devaluación sabemos que implica una caída aún mayor de los salarios, de los ingresos en general. Y sin embargo un sector, por tener un poquito de rentabilidad mayor, no un sector que está mal, un sector que ganó mucho en estos años, perdió un poco este año con la sequía, pero es un sector que está muy bien, que viene ganando mucho, si vos haces el combo de los últimos 4 años. ¿Ahorrarías en dólares vos? ¿Irías a comprar una cueva? Mira, cualquier persona que nos está viendo puede ir a comprar una cueva, tratar de preservar su salario. Se entiende, el salario está cayendo, bueno, es una conducta de tratar de preservar. El que tiene un manguito extra Pero dice, lo invierto acá, en el dólar. Pero es un mercado muy pequeño. En realidad, si vos ves lo que se opera en general en dólares, por eso la traslación a precios tiene una parte muy grande de avivada, porque no es que está todo regulado por los dólares financieros o por el dólar ilegal. Gran parte de los insumos viene por el dólar oficial, que casi no se movió. Y sin embargo vas a ver que eso te lo trasladan automáticamente a precios. Entonces ahí hay una situación que es muy perversa, porque después uno va a consumir y el salario cae y no se actualiza. Entonces, insisto, hay una situación muy complicada en donde no se han tomado ninguna de las medidas de fondo para evitar esta fragilidad y para la presión de los devaluadores que están dando un golpe de mercado a algunos y otros especulando con una rentabilidad adicional. Ahora, ¿cómo puede ser que no liquiden los dólares necesarios para que no estemos viviendo esta situación?